Hola, hola. Antes de entrar de lleno en el tema de nicho y micronicho, necesito que entiendas algo muy importante, porque si no lo tenemos claro desde el inicio, todo lo que venga después se va a malinterpretar. La mayoría de abogados creen que su problema es uno de estos tres, que no tienen suficientes clientes, que las redes sociales no les funcionan o que el mercado está saturado. Y aunque eso es lo que parece en la superficie, en realidad el problema casi nunca está ahí. El problema real en la gran mayoría de casos es falta de claridad. Falta de claridad sobre a quién le hablas, qué problemas resuelves y por qué alguien debería elegirte a ti y no a otro abogado. Porque cuando no hay claridad pueden pasar varias cosas al mismo tiempo. Publicas contenido y no conectas. Y te expones pero no cierras negocios. Sabes que eres un buen profesional pero el mercado no lo percibe así. Y lo más frustrante, ves a otros abogados que no necesariamente saben más que tú, que crecen, se posicionan y atraen clientes. El trabajo de nicho no es un tema accesorio, sino una pieza estructural de todo el sistema. Si el nicho está mal definido, todo lo demás se desordena. La marca personal, el contenido, la visibilidad, la conversión e incluso el tipo de clientes que terminas atendiendo. Cómo piensa el mercado y cómo debes comunicarte para que ese mercado te identifique como la persona correcta. Porque aquí una cosa es ser abogado y otra muy distinta es ser la opción mental para un tipo específico de cliente. En derecho esto se ve todo el tiempo. Hay abogados excelentes técnicamente que nadie llama y hay otros que, sin ser los más brillantes, reciben consultas toda la semana. La diferencia casi nunca está en el conocimiento jurídico, está en el posicionamiento. A lo largo de este video vamos a trabajar tres ideas centrales. Primero, ¿qué es realmente un nicho en el contexto del negocio jurídico y por qué no tiene nada que ver con decir hago derecho laboral o soy abogado penalista? Segundo, ¿qué es un micronicho y por qué estratégicamente es una de las herramientas más poderosas para acelerar visibilidad, confianza y conversión? Sobre todo cuando estás construyendo o reordenando tu marca personal. Y tercero, ¿cómo todo se integra con el sistema que vamos a trabajar? Contenido con intención, visibilidad estratégica, filtrado de clientes y conversión. Esa conversión sin persecución. Vamos a cuestionar esas ideas que el mundo jurídico nos ha repetido durante años, que hay que abarcar todo, que especializarse es arriesgado, que nicharse es limitarse o que el cliente llega solo si eres un buen abogado. Nada de eso funciona hoy, especialmente en un entorno donde la atención es el activo más escaso. Así que te pido algo antes de continuar. Olvídate por un momento de cómo te presentas hoy. Olvídate de lo que dice tu tarjeta, tu bio o tu título. Y empieza con una sola pregunta en mente. Si yo fuera mi cliente ideal, ¿por qué debería elegir a ese abogado y no a otro? Con esa pregunta vamos a empezar a construir absolutamente todo. Para los que no me conocen, soy Elkin y acá les muestro sobre el proceso y las estrategias que venimos implementando con abogados para aumentar sus clientes e ingresos por redes sociales. Si estás en esta situación, te invito a que te suscribas a mi canal y te quedes hasta el final de este video. Entonces, ¿qué es un nicho? Normalmente tenemos una definición muy básica, muy académica, algo así como un nicho es un segmento específico del mercado. Y aunque eso no es falso, es completamente inútil si quieres construir un negocio jurídico rentable usando tu marca personal, sobre todo en redes sociales, porque si esta definición fuera suficiente, decir hago derecho civil o soy abogado penalista ya sería un nicho. Y tú sabes que eso no funciona, ya que vamos a quitarle el enfoque teórico y darle ese enfoque que realmente nos interesa. El nicho como herramienta de posicionamiento y atracción de clientes. Un nicho en términos prácticos no es lo que tú haces, es como el mercado te entiende. No es tu área del derecho, es el problema concreto por el cual una persona estaría dispuesta a escribirte hoy. Y aquí aparece el primer error común en abogado. Creer que mientras más amplio sea ese mensaje, pues más clientes llegarán. Y en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando hablas para todos, en realidad es para nadie, porque tu contenido se vuelve genérico y tu mensaje se diluye. Por eso tu marca personal no se fija en la mente de nadie. El nicho funciona como un filtro mental. Hace que la persona correcta piense, esto es para mí. Técnicamente, todos hacen derecho, pero estratégicamente solo algunos están hablando de un problema reconocible. Porque el contenido que funciona no es el que demuestra cuánto sabes, sino el que le pone nombre al problema que la persona ya tiene en la cabeza. Con el nicho eliges desde qué ángulo te vas a mostrar al mercado, y aquí es importante que tengas claro que tener un nicho no significa que solo puedas trabajar con ese tipo de casos. Trabajas todo lo que te llegue, eso sí, si lo quieres. Significa que eliges ese ángulo para construir visibilidad, autoridad y confianza. Puedes seguir llevando casos variados, pero tu posicionamiento público es claro, reconocible y repetible. El nicho no se elige para limitarte, se elige para entrar en la mente del mercado. Cuando alguien tiene un problema no piensa necesito un abogado con amplio conocimiento del ordenamiento jurídico. Piensa algo como
Me quieren despedir, me demandaron, me estafaron, quiero registrar mi marca, tuve un accidente. Si tu contenido, tu mensaje, tu marca personal no están alineados con ese pensamiento, pasas desapercibido. Por eso el nicho es la base sobre la cual se construye todo lo demás. La narrativa, los ejemplos, los casos, los llamados a la acción y más adelante el sistema de conversión. Ahora hablemos un poquito de por qué ser generalista no funciona en redes. Este punto es clave porque aquí es donde muchos abogados se quedan estancados durante meses o incluso años y sin entender por qué las redes no funcionan. Y la respuesta casi nunca tiene que ver con el algoritmo, la cámara, la edición, la constancia, tiene que ver con el enfoque. Ser generalista en redes significa intentar hablar de todo, para todos y todo el tiempo. Y eso en un entorno de atención limitada es la receta perfecta para la invisibilidad. Pensemos primero en cómo funciona una red social. Cuando una persona entra a Instagram, a TikTok o a YouTube, no entra a aprender derecho, entra a consumir contenido rápido, relevante y reconocible. Y el cerebro decide en segundos si se queda o se va. Entró a entretenerse, pero si vio algo que le es muy útil, puede que le interese. Y aquí ocurre algo muy importante. El algoritmo no piensa, pero mide comportamientos humanos. Mide si alguien se detiene, si mira el video completo, si comenta, si guarda, si vuelve a ver contenido tuyo. Ahora pregúntate esto con honestidad. ¿Qué incentivo tiene alguien para detenerse en un video que dice soy abogado y hago de todo? Ninguno. Un mensaje generalista no activa ningún problema concreto y no genera identificación inmediata. No despierta urgencia. Por eso el contenido generalista suele tener estos síntomas. Pocas visualizaciones, baja retención, comentarios genéricos, cero mensajes privados y sobre todo, cero clientes. Veámoslo con ejemplos claros. Un abogado que sube un video diciendo hoy te voy a hablar de varios derechos que tienes como ciudadano. Eso es amplio, es correcto, pero es irrelevante. Ahora compáralo con alguien que dice, si tuviste un accidente de tránsito y no sabes qué hacer, presta atención a esto. Automáticamente una persona específica se siente aludida. Y el resto, pues pasará de largo. Y eso está bien. En redes no necesitas gustarle a todos. Necesitas ser clarísimo para alguien. El generalista tiene miedo de perder clientes. El especialista entiende que la claridad atrae más de lo que repele. Y aquí aparece otro punto importante en redes sociales. La confianza se construye por repetición, no por amplitud. Cuando una persona ve que constantemente hablas del mismo tipo de problema desde distintos ángulos, empieza a ocurrir algo poderoso. Te asocian con este tema, te recuerdan y cuando el problema aparece, te recomiendan, incluso sin haberte contactado. Y eso no ocurre cuando un día hablas de familia, otro de penal, otro de laboral, otro de contratos. Desde el punto de vista jurídico puede tener sentido, pero desde el punto de vista de la marca personal no lo tiene. Es un error. Pongamos más ejemplos. Un penalista que hoy habla de hurto, mañana de homicidio, pasado mañana de estafa y luego de delitos informáticos genera ruido. El mensaje no se fija. En cambio, un abogado que habla de forma constante sobre defensa en delitos económicos, lavado de activos o responsabilidad penal empresarial, empieza a ocupar un lugar mental específico. Lo mismo pasa en civil. Uno que habla de contratos, mañana de arrendamiento, luego de responsabilidad civil y luego de sucesiones no es recordado. Pero uno que se enfoca, por ejemplo, en conflictos entre copropietarios o en recuperación de cartera o en problemas de arrendamiento, empieza a volverse el abogado de eso. Y aquí es donde muchos dicen, pero yo sé hacer muchas cosas. Perfecto. Nadie te está pidiendo que renuncies a tu conocimiento. En redes no se muestra todo lo que sabes, se muestra lo que posiciona. Además, cuando alguien llega a tu perfil y no entiende rápidamente a quién ayudas, con qué problema y para qué tipo de cliente, simplemente no te escribe. No porque no seas bueno, sino porque no eres claro. La especialización comunica profesionalismo, criterio y seguridad. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ahora que queda claro que por lo menos en redes el enfoque generalista no funciona, demos el siguiente paso lógico. Hablemos del micronicho. Y quiero que prestes mucha atención a esto porque aquí suele aparecer resistencia mental, sobre todo en abogados con experiencia. Un micronicho no es limitarte profesionalmente, no es renunciar a clientes. Un micronicho es una decisión estratégica de comunicación, no es una decisión jurídica. Eso es clave entenderlo desde el inicio. Vamos por partes. Un nicho en términos simples es un grupo de personas con un problema común. Y un micronicho es cuando tomas ese grupo y lo defines con mayor precisión. Es decir, problema más concreto, contexto más específico y mensaje más reconocible. En redes sociales, la especificidad es velocidad. Cuanto más específico es tu mensaje, más rápido te visibilizas, más rápido llega la confianza. Y si eso pasa, llegan las conversaciones y los cierres de negocio. Y por eso decimos que el micronicho acelera todo. Veámoslo con ejemplo. Un nicho en derecho laboral podría ser empleados despedidos. Y un micronicho sería empleados del sector salud despedidos sin justa causa en clínicas privadas. Otro ejemplo en derecho de familia. Personas en proceso de divorcio. Ese sería el nicho.
Micronicho, hombres profesionales que atraviesan divorcios con hijos menores y alto conflicto patrimonial. Derecho penal, personas investigadas penalmente. ¿Cuál sería el micronicho? Empresarios investigados por delitos económicos o tributarios. En derecho comercial, nicho, empresas. Micronicho, emprendedores digitales que necesitan proteger su marca y estructurar contratos. En derecho civil, personas con conflictos contractuales. Y el micronicho, propietarios que tienen problemas con arrendamientos morosos. Fíjate en algo importante. Cuando escuchas el micronicho, la imagen mental es inmediata. Sabes quién es, sabes qué le duele, sabes qué le preocupa. Y eso es oro en redes sociales. Ahora, ¿por qué esto acelera tanto los resultados? Primero, porque mejora radicalmente el rendimiento del contenido. Cuando hablas para todos, nadie se siente aludido. Cuando hablas para uno muy específico, ese se siente que le estás hablando directamente. Eso aumenta retención del video, comentarios relevantes, mensajes privados guardados, recomendaciones. El algoritmo interpreta eso como contenido valioso y lo empuja más. Segundo, porque te posiciona más rápido como experto. No necesitas años para convertirte en el abogado de todo, pero sí puedes convertirte en pocos meses en el abogado de X problema específico. La autoridad no se construye por cantidad de temas, se construye por profundidad percibida. Y la profundidad se percibe cuando alguien siente que entiendes su situación mejor que nadie. Tercero, porque filtra a los clientes incorrectos. Esto es algo que muchos abogados subestiman. Cuando tienes un micronicho claro, dejas de recibir mensajes de personas que no pueden pagar, no valoran tu trabajo o no encajan con tu servicio. Eso te ahorra tiempo, energía, frustración. El micronicho no solo atrae, también te protege. Ahora, una duda muy común que se ve. ¿Y qué pasa si luego quiero cambiar? Nada. El micronicho no es una cárcel, es una palanca. Muchos abogados empiezan con un micronicho para posicionarse, generar visibilidad y clientes y luego amplían. Pero si intentas ampliar sin haber construido primero una base clara, te diluyes. Entonces primero te enfocas y luego expande. Otro punto importante, el micronicho facilita la conversación de venta. Cuando alguien te escribe ya sabe por qué lo hace. No tienes que explicar desde cero qué hace. No tienes que convencer. La conversación fluye porque el mensaje previo ya hizo el trabajo pesado. Por eso, el micronicho no es una opción estética, es una pieza estructural del sistema, porque define el contenido, el tono, los ejemplos, los llamados de acción y hasta el tipo de cliente que llega. Y eso conecta directamente con el siguiente tema, que es donde muchas personas se confunden. ¿Cómo elegir un micronicho sin equivocarte? Y cómo hacerlo estratégico y no desde el miedo. Este es sin duda el miedo número uno cuando un abogado escucha por primera vez la palabra micronicho. Si me especializo en comunicar solo una cosa, no estaré cerrándome oportunidades. Y si mañana llega un cliente de otro tema y si me encasillo demasiado, ese miedo es totalmente normal y además tiene lógica desde una mirada tradicional del ejercicio del derecho. El problema es que esa lógica no aplica en redes sociales. Aquí hay una distinción clave que debes integrar. Una cosa es lo que tú ya sabes hacer y otra muy distinta es lo que comunicas para posicionarte. Tú puedes saber y ejercer muchas áreas, pero en redes no necesitas mostrarlo todo para que te contraten. Al contrario, mostrarlo todo suele jugar en tu contra. El miedo a cerrar oportunidades nace de una suposición falsa, que el cliente solo te va a contratar por el tema exacto del que hablaste. Y en realidad es otra cosa. Las personas contratan por confianza, por criterio, por claridad y no por un catálogo completo de servicios. Miremos más ejemplos. Un abogado penal que se posiciona en redes hablando de defensa en delitos económicos para empresarios no deja de recibir consultas por otros temas penales. Al contrario, recibe más. ¿Por qué? Porque el mercado lo percibe como un abogado penal serio, con criterio, con estructura mental, con solvencia. Otro ejemplo, un abogado de familia que comunica principalmente sobre divorcios de alto conflicto con hijos no pierde casos de alimentos, no pierde casos de custodia o de capitulaciones, gana autoridad en todo el área, porque el micronicho no reduce tu imagen, la enfoca y la mente humana confía más en lo que está enfocado que en lo que está difuso. Miremos otro caso, en derecho comercial. Un abogado que habla casi exclusivamente de registro de marca para emprendedores digitales termina recibiendo consultas sobre contratos, sobre sociedades, sobre franquicias. ¿Por qué? Porque el cliente piensa, si maneja bien esto, probablemente maneja bien lo demás. Ahora hay algo todavía más importante. El mayor riesgo no es centrarse y cerrar oportunidades. El mayor riesgo es no ser recordado. En redes sociales el problema no es que te vean poco, es que te vean y no sepan para qué llamarte. Cuando tu mensaje es amplio, ambiguo o genérico, el cliente potencial no tiene por qué pensarte. Y lo que no se recuerda, no se contrata. El micronicho resuelve eso. Es una estrategia temporal de posicionamiento. De hecho, vamos a trabajar con esa lógica. Primero, eliges un foco claro para construir autoridad y tracción. Luego, cuando el sistema funciona, puedes abrir el abanico. Además, hay algo que tranquiliza mucho cuando se entiende bien. El micronicho no limita tus ingresos. Al contrario,
te permite cobrar mejor, trabajar con clientes más alineados y reducir desgaste y tomar decisiones más estratégicas. Por eso, cuando alguien me dice, tengo miedo de cerrarme puertas, mi respuesta suele ser, hoy no tienes puertas cerradas, tienes puertas que nadie ve y el micronicho no las cierra, las vuelve visibles. Vamos a bajar esto todavía más a tierra. ¿Cómo elegir un micronicho inteligente sin elegir desde el miedo ni desde la improvisación? Ten claro que tu micronicho se elige por la intersección entre lo que sabes, lo que el mercado entiende y lo que el algoritmo puede amplificar. Si uno de estos tres falla, el sistema se rompe. Por eso debemos entenderlo en capas. Miremos. La primera capa, el área del derecho. Ese es el nicho base. Lo primero es definir ese gran contenedor, el área jurídica desde la cual vas a comunicar. Esto parece obvio, pero muchos abogados fallan aquí porque comunican como si fueran abogado general. Y en redes, abogado no es un nicho, es una profesión. Soy abogado no posiciona, pero con el área se empieza a tener un marco mental. La segunda capa, el tipo de problema. Ese es el subnicho. Una vez definido el área, bajamos a un nivel más. Aquí no hablamos todavía de personas. Hablamos de problemas jurídicos recurrentes. Ese es el nodo de acción de tu área. Tercera capa, el perfil del cliente. Aquí nace el micronicho. El micronicho no es solo el problema, es el problema más el tipo de persona que lo vive. Y aquí ocurre la magia. El cliente piensa, me está hablando a mí, y ahí es donde las redes empiezan a funcionar. Cuarta capa, contexto, momento o situación. Aquí afinamos todavía más. Momento de vida, nivel económico, contexto emocional, rol profesional, todas esas variables. Quinta capa, tu vehículo. Esa es la real diferenciación. Tu micronicho se perfecciona con tu sistema, la forma en que trabajas y sobre todo tu criterio. Dos abogados pueden trabajar con el mismo cliente, pero tener sistemas completamente distintos. Por eso necesitas pasar por este filtro, que es muy simple pero poderoso. Si no puedes responder esto con claridad, el mensaje no está listo. ¿A quién ayudas exactamente? No empresas, sino personas, sino un perfil concreto. ¿Con qué problema específico los ayudas? No asesoría, sino una situación real. ¿Y qué evitan o qué ganan gracias a tu intervención? Cuando estas tres cosas están claras, el mensaje empieza a salir solo. Si llegaste hasta acá y consideras que estás listo para comenzar a trabajar en serio en tu negocio, implementar un sistema por redes sociales que te traiga clientes constantemente, agenda una llamada conmigo y revisamos si podemos trabajar juntos. Éxitos en ese viaje.